Muy buenas, queridos televidentes de nuestro programa de la remontada. Aquí estamos un mediodía, cuando vosotros creáis conveniente ver este programa. Ya van varios realmente. Seguimos con nuestro quehacer de poner un punto y aparte, o llamarlo como queráis, de ir haciendo un resumen de la anterior temporada. Ya pues hemos ido hablando del Málaga, de la Ponferradina, del Lugo, de la Almería, que está a punto de salir el vídeo, pero hoy tenemos un programa muy interesante, porque hoy tenemos uno de los equipos que realmente se ha llevado el premio, y sobre todo a última hora, quizá para algunos algo inesperado. No llegaba con la vitola de favorito a esa última eliminatoria, pero oye, que nadie descarte nunca, y más con lo que es de luchador el equipo de Vallecas. Pues ahí lo tenemos en Primera División. Hoy, evidentemente, como ya podéis adivinar, vamos a hablar del Rayo Vallecano, ese conjunto de Iraola que a última hora pues consiguió llevarse esa eliminatoria de la final contra el Girona, y por desgracia para nosotros, de gol de plata no lo tendremos la temporada que viene en nuestra querida Segunda División, pero es una buena señal porque estará en la primera, en la máxima categoría del fútbol nacional. Eh, Tengo conmigo, ya es un fijo, ya es copresentador realmente. Ya no es cosa de dos que empezamos esto, aunque Miro últimamente no puede estar. Pero vamos, tengo a Sergio Orgueta. Muy buenas, compañero. Hola Paco, ¿qué tal? Un placer enorme estar aquí de nuevo contigo. Y más si es para hablar ya de un equipo de primera división como el Rayo Vallecano, ¿no? Así que nada, encantadísimo y a ver qué nos depara el día de hoy. Pues el día de hoy nos vienen curvas de las buenas realmente, y estoy yo, Paco Vallejo, está Sergio Orgueta, y debíamos de tener evidentemente pues alguien más cercano, alguien que nos va a hablar de cómo se ha vivido esa última temporada en Vallecas. Y tenemos el placer de contar entre nosotros a Nacho Herrero, del medio Pasión por el Rayo, que bueno, que precisamente que se presente. Yo le presento a él y que él me diga realmente qué es Pasión por el Rayo, lo primero de todo. Muy buenas, Nacho. Muy buenas, Paco. Muy buenas, Sergio. Pues nada, en Pasión por el Rayo somos un medio especializado en el Rayo Vallecano. Tenemos una página web en la que seguimos la información del primer equipo masculino y femenino, también algo de cantera. Y bueno, pues también tenemos una radio en la que hacemos un programa semanal de la actualidad del equipo y también retransmisiones del Rayo masculino, del Rayo femenino y algún partido también del filial. Pues hombre, la verdad que, mira, se asemeja un poco a lo que hacemos en Gol de Plata, pero más genérico. Evidentemente lo vuestro es más concreto con el Rayo Vallecano. Y lo que comentaba antes, yo creo que esta temporada, aunque ahora hacemos balance, sobre todo, bueno, haces tu balance realmente, que lo que suelo decir habitualmente, aquí el invitado es el protagonista, el verdadero. Estamos hoy para hablar del Rayo Vallecano, y como hacemos siempre habitualmente, pues Nacho, en este caso, ya sé que, bueno, hay mucho de lo que hablar realmente de esta temporada 2021, pero haznos un balance general, o si quieres, empezando desde el principio, lo que ha sido el desarrollo de la temporada, como tú realmente quieras, Nacho. ¿Qué te ha parecido esta temporada tan triunfante realmente? Ya anticipo yo un poquito, aunque ya todo el mundo lo sabe desde luego. ¿Qué es lo que te ha parecido a ti la temporada 2020-2021 del Rayo Vallecano de Andoni Iraola? Bueno, pues yo creo que, como casi todo el mundo podrá pensar, ha sido una temporada que ha terminado muy bien. Yo creo que ha superado todas las expectativas de cualquier aficionado del Rayo Vallecano. Es cierto que durante toda la temporada el equipo ha estado metido en los puestos de playoff, siempre ha estado luchando por las primeras posiciones, pero llegado a ese tramo final parecía que había llegado con las fuerzas justas, las energías justas, y sin embargo pues se quitó de encima al Leganés en una eliminatoria en la que fue claramente superior, y después pues tuvo ese pequeño tropiezo en Vallecas con el Girona y acabó remontando en un ejemplo de lucha, de coraje que pues suele suceder en estos partidos de playoff, y alimenta una vez más la leyenda de ese sexto puesto, del equipo que llega en último puesto a la promoción de ascenso y que acaba subiendo. Ya le pasó el año pasado, creo que al Elche también, me parece que fue contra el Zaragoza, y este año pues ha vuelto a pasar. Y es una temporada, la verdad, que no comenzó demasiado bien porque venía
el equipo de terminar la temporada el año anterior quedándose en esa última jornada que pasó con todo el tema del brote de COVID contra el Fuenlabrada. Prácticamente se quedó el 90% del mismo bloque de jugadores, llegaron algunas incorporaciones que la verdad es que han rendido muy bien al equipo. Un nuevo entrenador, llegó también al banquillo franjirrojo, que fue Andoni Iraola, que venía pues con esa carta de presentación de haber hecho una muy buena temporada en el Mirandés. Y en esa mezcla de lo que había el año anterior con el nuevo estilo de juego de Andoni Iraola, pues empezó una temporada que empezó muy bien para el Rayo. Si quieres, empiezo a repasarla un poco, pues esos pequeños altibajos que dio el equipo a lo largo de la temporada. Sí, hombre, como lo solemos hacer así habitualmente, tampoco me gusta interrumpir realmente, solo que cada invitado, en este caso tú, se vaya organizando, pero sí, empieza con ese repaso un poquito desde el principio, como tú buenamente quieras, Nacho. Bueno, pues la primera fase de la temporada, gracias Paco, empezó pues con un Rayo un poco titubeante, todavía no se sabía muy bien quién iba a ser el delantero centro. Se habían quedado dos futbolistas del año anterior, como había sido Yacine Kasmi y también Leo Ulloa, aunque no estaban en su mejor forma física. Y bueno, lo que pidió Iraola desde un comienzo fueron fichajes, sin embargo no terminaron de llegar lo esperado, tuvimos que esperar hasta prácticamente la jornada 5 o 6. En esas primeras jornadas lo que hizo Iraola fue tirar mucho de cantera, que cogió un gran protagonismo en esos primeros partidos. Tuvimos a Miguel Ángel Morro, tuvimos a Mario Hernández, futbolistas que se empezaron a sentar en el 11 titular y que dieron un muy buen nivel. De hecho, el Rayo comenzó ganando en Mallorca con un gol de Isi, con un muy buen partido. La segunda jornada también consiguió vencer en casa. La verdad es que era un arranque demasiado positivo para lo que se esperaba el equipo, pero fue prácticamente la constante, digamos, de esa primera parte de la temporada, de esas primeras 21 jornadas en las que el Rayo siempre estuvo muy arriba. Desde el primer minuto se vio una gran conexión de dos futbolistas como fueron Álvaro y Fran García, que en Pasión por el Rayo les llamamos los García, les bautizamos como los García allá por el mes de septiembre en un partido amistoso contra el Eibar que jugaron en el Estadio de Vallecas. Ya nos dimos cuenta de que ahí iban a saltar chispas y efectivamente así fue. Y prácticamente han sido dos jugadores que han marcado toda la temporada del equipo. Cuando Álvaro y Fran han estado súper enchufados, el equipo ha funcionado muy bien. Y cuando han estado pues, esos bajones habituales de la temporada que suelen pasar, pues el equipo lo ha notado. En todo este avance de la temporada, cuando ya llevábamos 10, 15 jornadas, se veía claramente que el equipo tenía claras aspiraciones de ascender, siempre estaba metido en los primeros puestos, del primero al sexto clasificado. Y sin embargo, pues llegó ese momento de la temporada que le pasa a todos los equipos, que es ese, pues con el cambio de año en el que se acumularon muchísimas cosas. No sé si os acordáis de todo lo que sucedió en el partido de Copa del Rey con el cambio del estadio. Se iba a jugar en el estadio, luego se iba a jugar en la Ciudad Deportiva, luego al final se acabó jugando en Las Rozas. Eso afectó bastante al equipo porque prácticamente no pudieron entrenar en las instalaciones del Rayo. Se hizo una Copa muy buena, esa es la verdad. Eliminando al Teruel, se eliminó también al Elche de Primera División, se llegó hasta cuartos de final contra el Fútbol Club Barcelona y finalmente, bueno, la lógica imperó y el Barcelona se llevó la victoria de Vallecas. Estábamos ya llegando al mes de febrero y claro, toda esa tensión de llevar bastantes meses en los primeros puestos, de la acumulación de partidos que hubo, también no sé si os acordáis que por cuenta de este temporal que hubo en Madrid, el Rayo tuvo un esperpéntico viaje a Miranda de Ebro en el que se tuvieron que volver después de pasadas 5 o 6 horas de viaje porque estaban atascados en la carretera. Esa acumulación de partidos suspendidos que tuvo el Rayo, pues le pasaron factura en el mes de febrero, que tuvo, la verdad, una muy mala racha el equipo, no consiguió ninguna victoria durante ese mes. Y fue precisamente en el momento en el que parecía que el Rayo se despedía de todas las opciones o las aspiraciones de ascenso, porque Mallorca, Español y Almería empezaron a ganar prácticamente todos, se dispararon en una puntuación prácticamente no vista nunca en segunda división.
Y bueno, llegó a ese tramo final, a lo que dice siempre los más habituales de la segunda división, que es donde se decide todo ese ascenso, que es al tramo final de esas 10 últimas jornadas. Llegó metido ahí el Rayo Vallecano en la pelea con otros muchos equipos, con el Girona, que venía con muchísima fuerza, con el Sporting de Gijón, que terminó desinflándose al final, con el Almería a muchísimos puntos. Y sin embargo, pues en ese tramo final, pues sí que consiguió Andoni Iraola recuperar a muchos de sus jugadores. Hubo un partido clave, fundamental, como fue la victoria contra el Girona en casa, que por 2-1, con un gol de Isi en uno de los últimos minutos, que dio la victoria al Rayo, y prácticamente parecía el equipo encaminado a conseguir al menos esa promoción de ascenso. Iraola siempre lo tuvo claro y siempre lo decía en rueda de prensa, que nuestro objetivo era entrar en playoff. Y las últimas jornadas, pues ya sabéis cómo son la segunda división, el equipo que parece que viene desde atrás, parece que se mete así por los pelos, pero llega, y el Rayo acabó metiéndose en una promoción de ascenso, perdiendo el último partido contra el Lugo, y sin embargo se metió pues gracias a que el Sporting pues no consiguió la victoria. El Sporting, recordará a todo el mundo ese partido contra el Almería en el Molinón, con esos fallos del guardameta gijonés, y bueno, todo el mundo parecía un poco alicaído, yo el primero. Yo pensaba que el Rayo se iba a estrellar en la promoción de ascenso, tenía muchísimas dudas, no conseguía tener a un delantero enchufado que fuera el que le garantizara los goles al equipo. Y sin embargo, pues estas eliminatorias son radicalmente, completamente diferentes para lo que es la temporada regular. Todo lo que has hecho antes ya no sirve de nada y te la juegas a 2 partidos. Y el Leganés, que venía de jugar pues las 10 últimas jornadas, me parece que solo había habido un equipo que la había ganado y me parece que solo había recibido 3 goles, pues se llevó 2 derrotas en el playoff con 5 goles en contra. Y el Girona, que era uno de los equipos importantísimos del final de año, que me parece que llevaba 3 meses sin perder, ganó en Vallecas, pero acabó sucumbiendo en un partido absolutamente loco en Montilivi, que al Rayo pues sentencia, pues gracias a Lo García y a un descomunal Trejo, pues que son algunos de los nombres claves de esta temporada. Yo creo que ya los hemos mencionado: los García, Isi, Bebé, que no tuvo mucha participación en el playoff porque andaba con molestias, pero fue clave en la segunda vuelta. Y en ese impasse en el que la eliminatoria te juegas todo el ascenso a una sola carta, pues el Rayo Vallecano demostró que tiene muchas tablas en esto de subir a primera división, superando a otros equipos pues como Leganés o Girona, que quizá no tenían tanta tradición. Buen resumen, ¿no, Sergio? Pues no sé sí. si es de que... A ver, no sé si te surge alguna pregunta. A mí sí que me ha hecho recordar, esto sí que nos viene bien, nos hace retrotraernos un poco en el tiempo, sobre todo a esa época. Mira, casi no me acordaba yo de ese viaje esperpéntico o intento de viaje a Miranda de Ebro, que evidentemente ahí tampoco vas a entrar en polémica si les obligaron a viajar, si no había que viajar. Evidentemente no había que viajar en aquella época. Cuanto menos desplazamientos por la Comunidad de Madrid, lo más razonable. Venía ya también de la época, bueno, del día aquel del partido, que además aquel partido lo retransmitimos en Gol de Plata, aquel día del Rayo contra el Elche, que no sabíamos si lo íbamos a retransmitir porque se iba a jugar a una hora, se acabó jugando a otra, luego al final a última hora, en un campo, ya me perdonarás Nacho, no sé si está muy de acuerdo, aquel día que sí que se jugó, el campo de las Rozas, cuando menos un poco impracticable, entre comillas. Yo creo que igual se tendría que haber aplazado incluso, porque era más un campo de cemento que otra cosa, aunque al final acabó llevándose el partido del Rayo también. Pero bueno, época convulsa aquella de la Filomena, que yo creo que ahí sí que a mitad de temporada o a 3/4 en adelante se ve un Rayo un poco dubitativo. Pero lo que se suele decir, si hay confianza en el entrenador, lógicamente se siguió para adelante. Yo creo que, no creo que haya sorprendido a nadie el buen hacer de Iraola. Igual ha superado un poco las expectativas, pero para bien, lógicamente, el final de temporada.
Y luego ya es que los playoffs, como tú dices, es que son una completa lotería. O sea, se ha visto últimamente que parece que es mejor llegar sexto o llegar sobre todo en buena forma, pero claro, esa buena forma era la del Girona, que le sirvió en la primera eliminatoria. Y si quieres, pues esa primera eliminatoria del Leganés, vamos a ir, ¿cómo diría yo? Disgregando un poco las dos eliminatorias, yo creo que la del Leganés, que también tuvimos la suerte y yo personalmente también de retransmitirla en nuestra web, sorprendió, pero no tanto. O sea, en aquel Rayo 3 Leganés 0 de la ida, sorprendió más por el resultado, igual pudo parecer abultado, pero es que fue de menos a más el Rayo y el Leganés se acabó viendo, sobre todo al final del partido, totalmente sorprendido por el Rayo. En ese momento sí que estaba Artífice Bebé, que a partir de ahí ya pues, lo tuvo más complicado por lo del hombro, etcétera. Pero es que parece mentira que no conocieran en ese momento el Rayo Vallecano, por decirlo de alguna manera. Yo creo que sorprendió a cualquiera y sorprendió a Leganés también, sobre todo ese primer partido de esa eliminatoria. Sí, en esos altibajos que tú comentabas, esos 3/4 partes de la temporada, yo creo que es lo habitual, prácticamente todos los equipos lo han pasado, incluso Mallorca y Español, que ascendieron directamente con una puntuación exagerada, a lo largo de la temporada también tuvieron esos pintos. Lo que pasa es que, claro, tenían un colchón tan gigante que prácticamente no lo notaron, pero en esa eliminatoria la verdad es que tanto la de Girona contra Almería como la de Leganés contra el Rayo, es que fueron 5 o 10 minutos de locura de los dos equipos que les sirvieron para sentenciar las eliminatorias. Yo cuando puse la televisión vi que en 5 minutos el Almería iba perdiendo 2-0. Se veía claramente que el Girona había llegado a una dinámica buenísima. Y sin embargo el Leganés pues llegó a Vallecas, yo creo que un poco timorato. Sí que recuerdo con una primera jugada que hubo en un saque de esquina, creo que fue José Arnaiz, que hizo un paradón Lucas Zidane tremendo. Y yo creo que no volvió a tener el Leganés ninguna oportunidad más hasta la segunda parte, y el Rayo, como tú muy bien dices, se fue creciendo, viendo que, pues oye, el Leganés no le hacía daño, que tenía el apoyo de su afición por primera vez en toda la temporada, y vio que podía creer en sus posibilidades, que podía sacar la eliminatoria adelante, porque aunque llegas sexto, no te benefician los partidos de casa, no te benefician los empates. Realmente en esta liga pandémica en la que los jugadores han tenido que acostumbrar a jugar sin público, prácticamente el hecho de jugar el partido de vuelta en casa no era garantía de nada. Y en ese impasse el Rayo consiguió un muy buen resultado. Ese golpe anímico que supuso la victoria 3-0 contra el Leganés le sirvió obviamente para el partido de vuelta, para no tener que arriesgar, no tener que volverse loco en el partido de vuelta y poder jugar sus cartas. Y una vez que has superado al gran favorito, porque el Leganés llegaba en tercer puesto, lo de Girona era pues jugarte la cara o cruz. Salió cruz en el primer partido, pero después salió cara en el segundo. Y yo creo que, como tú muy bien dices, la labor de Iraola estaría por analizar cómo ha sabido manejar un vestuario que a eso del mes de febrero o marzo recibía muchas críticas. Había muchas críticas también por la falta de gol, porque era normal, porque prácticamente entre Ulloa, Kasmi, Guerrero, Antoñín no sumaban más de 10 goles entre los 4 delanteros, pero supo sacar, sin embargo, los mejores minutos de otros futbolistas que sí que aportaron al ataque. Pues ya lo hemos comentado, los García, hemos comentado también Isi Palazón, que acaba como Pichichi con 10 goles. También Bebé, obviamente el futbolista portugués, ha sido una de las revelaciones de la segunda vuelta. Y pues otros jugadores que han hecho un trabajo más oscuro, como Óscar Valentín, ha sido prácticamente el corazón del Rayo. En la sala de motores ha sido de los mejores de esta temporada. Pero claro, siempre ponemos el foco en los futbolistas, pero también hay que alabar la labor del entrenador, de Andoni Iraola, que viene pues eso, de entrenar a Laika Larnaca y al Mirandés, que no consiguió el ascenso, sí que llegó a semifinales de Copa, pero en su segunda experiencia en segunda división ha conducido a un equipo como el Rayo, que no era de los presupuestos más altos, a la primera división. Y yo creo que ha sabido exprimir lo mejor de cada uno de sus jugadores justo en el momento preciso. Sergio, yo creo que en el caso gracias primero, Nacho, por este análisis, pero me está recordando a alguna de las conversaciones que hemos tenido en los últimos días. Yo creo que en este caso del Rayo y de Iraola,
me parece a mí, no sé si te parecerá a ti lo mismo, compañero, se da el caso de que igual no es, como dice Nacho, no es uno de los presupuestos más grandes, pero que tal vez lo que ha conseguido ir ahora es hacer una piña en el vestuario, Sí, y eso ya sabemos que si hay unión en el vestuario, los equipos van hacia adelante. sí, sí, ¿No te parece? sí, de hecho lo comentamos justo ayer, el vídeo que hicimos de la Almería con los otros compañeros, que quizá nos faltaba en ese vestuario un líder, alguien que tirara del carro en las situaciones más extremas, ¿no? O donde necesitaba de verdad un capitán, y en el Rayo lo tenemos, lo hemos visto en jugadores como Oscar Trejo o Bebé, ¿no? En esta segunda vuelta, como bien ha explicado Nacho, pues al fin y al cabo pues puedes tener un mayor presupuesto que te da, por supuesto, mucha más ayuda y una situación mucho mejor para encarar la segunda división, pero si tienes un buen bloque y sobre todo buenos capitanes y sabe enderezar el rumbo a las situaciones complicadas, porque el Rayo Vallecano es el equipo a la remontada, ¿no? Literalmente el programa de la remontada, pues el Rayo viene perfecto, ¿no? Porque es el equipo remontada de la Liga Marván. Pues obviamente ahí el presupuesto queda a un lado, ¿no? Y lo hemos visto con Almería este año, ¿no? Y yo, por ejemplo, también añadir, bueno, un poco añadir lo que ha dicho Nacho, también he explicado, que el Rayo también, para mí ha sido un equipo un poco montaña rusa, porque ha sido capaz de lo mejor y capaz de lo peor. Es capaz de remontarle un 2-0 al Español en Cornellá, es capaz de ganarle también al Español, de hecho, el Español pierde su primer partido de segunda división contra el Rayo Vallecano, es capaz de hacer eso, es capaz de plantarle cara al Sporting en el Molinón, donde ha sido inexpugnable y empató, también de ganarle al Girona y empatarle también aquí. Pues bueno, y después de lo peor, de empatarte con el Albacete, perderte con el Cartagena, perderte contra el Málaga también, que no se jugaba nada ya. Entonces, claro, un equipo montaña rusa, ¿no? Que ha sido un poco irregular, pero al fin y al cabo, con los de arriba, que es donde realmente pues se corta un poco el bacalao, como se dice, pues ha sido capaz de llevar bien la situación, ¿no? Y lo hemos visto en el playoff. Y respecto a lo que también ha explicado Nacho, ¿no? De que el sexto parece ser que es el favorito, totalmente de acuerdo. Realmente, a veces el tercero y el cuarto pueden estar peleando por un ascenso directo y el no conseguirlo, quedarte a las puertas, puede desinflarte un poco, ¿no? En cambio, un quinto, un sexto, pues llegan más motivados de energía, ¿no? Al verte casi fuera de una promoción de ascenso, a verte lleno con los cuatro equipos, pues eso te insufla ánimo, ¿no? Y lo vimos con el Elche, que se metió de rebote con eso que pasó de Fuenlabrada y fue motivadísimo a ese playoff y lo ganó. Y lo hemos visto con el Rayo, con un Girona que llevaba prácticamente 3 meses sin perder un partido, como había explicado Nacho, con esa racha brutal, y un Leganés que también parecía claro favorito a esa final. ¿Y qué pasa? Pues que le ganan Butarque y al Girona le remonta, como hemos visto toda la dinámica de la temporada, ¿no? Así que, pues prácticamente en ese playoff hemos visto todo lo que es escapar al Rayo, ¿no? De esa irregularidad y de remontarte en situaciones complicadas. Sí, luego ya pues pasaríamos a la final del playoff, que el primer partido pues ya vimos lo que pasó. Bueno, en una final del playoff que no ha estado exenta, como diría nuestro buen amigo Paul Bellman, de polémica, es una invitada de excepción, pero yo creo que al final la polémica, yo no creo en manos negras ni nada de eso. Yo creo que unas veces te dan, otras veces te quitan, y en un balance general, pues evidentemente el Rayo es justo vencedor. Habrá alguna aficionada de Girona pues que no esté de acuerdo, pero también ha habido algunas acciones que han beneficiado al Rayo, otras han beneficiado al Girona, y en el balance global pues yo creo que es justo vencedor el Rayo. El primer partido, pues a mí es que los dos partidos me han encantado, por cierto, me encantaron. Los vimos y los retransmitimos en Gol de Plata y fueron el primero un poco inesperado, sobre todo, de que cuando empezó muy bien el Rayo, bueno, ahora te pregunto a ti, empezó muy bien el Rayo, pero luego le dio la vuelta a la tortilla, y luego yo creo que, aparte de los aficionados evidentemente del Rayo Vallecano, había mucha gente que ya prácticamente daba por ascendido al Girona, pero yo creo que eso era vender la piel del oso antes de cazarlo, como se suele decir, y el segundo partido pues ya fue algo espectacular. Y es que, aparte de lo mejor y de lo peor, a mí el Rayo de Iraola, sobre todo en el segundo partido, después de adelantarse 2-0, yo he dicho varias ocasiones y me llevaron la contraria, y me alegro por ellos y por el equipo, evidentemente, que yo pienso que el Rayo es un equipo muy ofensivo, muy vertical, pero a mí me dejaba bastante que desear a la hora de mantener un resultado o de defender un resultado a favor.
cosa que totalmente lo contrario en el partido de vuelta, por ejemplo, lo supo hacer perfectamente. O sea, lo que no hizo en el partido de ida cuando se adelantó 1-0 y le remontó el Girona, en el partido de vuelta, en el momento que el Rayo decidió que no se jugaba, pues no se jugaba. Tenía el 0-2 y ya a partir de ahí el Rayo sabía que era de primera y, o sea, lo hizo perfecto. Se me llevó la contraria totalmente. No sé si decirlo más veces para otros equipos, pero la verdad es que era ese déficit que yo le veía al Rayo. Pero bueno, lo fue mejorando y la verdad que una eliminatoria yo creo que no sé si ideada por algún guionista de cine, pero yo personalmente, Nacho, yo creo que quedó, para los intereses del conjunto vallecano, quedó perfecta totalmente. No sé qué opinas. Yo creo que has hecho un resumen perfecto. Yo creo que el primer partido del Rayo, los primeros 40 minutos, fue un vendaval de fútbol, fue espectacular cómo salió a esa eliminatoria, a dejar sentenciada la eliminatoria y empezó prácticamente en el minuto 7 con ese gol de Isi. Pero lo que no esperaba es que ese guionista del que tú has hablado le diera al Girona ese contragolpe, ese primer disparo de Sila, que se la deja en bandeja a Franquesa para hacer ese gol en un fallo clamoroso de Advíncula por no seguir la marca, y ese golpe anímico lo acusó mucho el Rayo. Después llegó toda la polémica que también has comentado, Paco, con el tema del gol anulado por esa mano, que bueno, está en el reglamento, que bueno, esa nueva reglamentación, esa nueva directiva dice que si te beneficias de una mano aunque la tengas pegada y termina en gol, pues es gol, aunque bueno, eso nunca jamás se ha pitado. Y con esto el Girona pues se vio muy favorecido en esa segunda parte, en el que prácticamente en los 40 segundos hizo el 1-2 en una jugada idéntica a la de la primera mitad, y se fue el partido a Montilivi, porque el Girona, como tú muy bien apuntabas, era el claro favorito. Lo demostró con 2 disparos, con 2 zarpazos, y se llevó el partido de Vallecas. Pero yo creo que lo que no esperaba ni Francisco ni ningún aficionado del Girona es que lo que el Rayo le planteó en la ida se lo iba a plantear en la vuelta. Quizás esperaban un Rayo un poco que contemporizara un poco más, y sin embargo lo que se encontró fue un Rayo que se lanzó a la yugular del Girona y que prácticamente en 5 minutos ya había igualado la eliminatoria. Faltaba un gol que llegó en el descanso, pero es que si recordáis ese partido, ese Girona-Rayo, es que el Girona en la primera parte prácticamente solo tuvo una gran ocasión, y esa gran ocasión que tuvo la tuvo Franquesa en el minuto 44, creo recordar, y en la jugada siguiente fue en la que el Rayo hace el 0-2. Es uno de esos golpes, uno de esos castigos anímicos que las plantillas, los equipos de primera y de segunda sufren mucho. Y después, cuando nos volvimos del descanso, lo que tú comentas, el Rayo se sabía que era de primera división, se sabía que no se podía jugar el fútbol, utilizó esa otra estrategia que, bueno, a los más puristas quizá no les gusta demasiado, de jugador al suelo, saque de banda tardo, pero bueno, fue algo que el Girona también hizo en el partido de ida, con el marcador a favor, y prácticamente lo hacen el 99,9% de los equipos del fútbol profesional. Sí que es verdad que quizá el partido hubiera cambiado algo con esa polémica que tú comentabas en 2 acciones. La primera, la mano que no pitan a Sabeljic, que ya es interpretación del árbitro, y después la tarjeta que le sacan a Velázquez, que supone la expulsión, que también es interpretación arbitral tras ese resbalón. Sí que es cierto que hubo polémica, y yo creo que al final queda equilibrado para los dos lados a lo largo de toda la temporada, porque el Rayo la verdad es que ha tenido muchos malos arbitrajes durante esta temporada, como también el Girona, que ha tenido razones fundamentadas para quejarse. Sí, es que, a ver, yo personalmente siempre suelo ser bastante crítico con los árbitros, pero más que nada porque con esta situación que nos toca vivir ahora mismo, con esta nueva implantación del VAR, yo creo que hay que exigirles más, evidentemente, porque hay más medios para evitar los fallos, pero los fallos, bueno, pues en el fondo son inevitables, no dejan de ser personas, y tampoco creo que quieran beneficiar a un equipo o perjudicar a otro. Con lo cual, tanto en el balance de la temporada de Rayo Vallecano como de Girona, y bueno, pero en este caso estamos hablando del Rayo Vallecano, pues habrá habido momentos en los que haya sido perjudicado y otros beneficiado, con lo cual al final yo creo que lo que decimos habitualmente, más purista o menos purista, cada equipo está al final de temporada donde realmente se ha merecido. O sea, la suerte puede influir en algún partido, pero yo creo que si al final el Rayo está en primera es porque se lo ha merecido. O sea, no le busquemos los 3 pies al gato, y lo que tenemos que hacer, evidentemente, es darle la enhorabuena al equipo rayista, que ahí está,
que está en primera división, del cual como mínimo va a disfrutar un año. Yo creo que si hace las cosas bien puede ser unos cuantos más, porque ya no es un equipo recién ascendido o con su primera aventura en primera división. Ya yo he visto muchas veces jugar al Rayo Vallecano en primera. Vallecas se tiene que hacer un fortín y luego pues salir a los campos como visitante, pues también buscándole. Yo creo que la manera de jugar el Rayo, si la mantiene dentro de lo posible en primera, puede dar muchas sorpresas. Pero bueno, eso ya lo analizamos luego cuando hablemos de la previsión. Ahora vamos con la sección que luego hacemos trabajar a Sergio, que nos haga su gráfico así tan chulo. Y te pido a ti, Nacho, que nos hagas si puede ser, yo creo que va a ser complicado un poco, pero bueno, yo confío en ti desde luego, un 11 ideal para ti del Rayo Vallecano de esta temporada. Hay mucho donde elegir y mucho bueno, ¿eh? Sí, además es que Iraola ha rotado muchos jugadores, prácticamente ha habido muchos jugadores que han entrado en juego. Pues si queréis empezamos por la portería, donde ha habido 3 porteros, Dimitrescu, Morro y Zidane a lo largo de la temporada. Yo creo en mi 11 ideal estaría Dimitrescu, que desde luego ha sido el portero más regular. Le acabamos de ver en la Eurocopa cómo su selección ha caído de Macedonia del Norte, pero se ha perdido el playoff precisamente por ir a esa convocatoria. En esas últimas jornadas entró Zidane. Dimitrescu, por lo tanto, para mí, portero titular en ese 11 ideal del Rayo. La banda derecha, el lateral, es para Luis Advíncula, que ha sido el lateral derecho que más partidos ha jugado a lo largo de la temporada. Sí es cierto que su rendimiento no ha sido el de los últimos años y de hecho se está especulando con que va a salir del equipo. Veremos a ver si se produce o no. Tendríamos 2 centrales, los 2 centrales de la temporada, los 2 centrales del año han sido Catena y Sabeljic. Ahí no hay ninguna discusión, porque sí que es verdad que han jugado otros futbolistas, pero los titulares han sido ellos 2. Y la banda izquierda en el lateral, pues se la vamos a dar a Fran García, que yo creo que ha sido la revelación total y absoluta en la segunda división. Yo no sé si de toda la segunda división ha sido la mayor revelación, pero para mí, desde luego, sí que lo ha sido. Un jugador que se va de la temporada con 3 asistencias y con 2 goles en su primer año en segunda división. Ha hecho muy buenos partidos, ha demostrado además que tiene una proyección tremenda. Con 22 años, desde luego, tenemos lateral para muchos años. No sé si en el Rayo o en otro equipo. En el dibujo que ha tenido Iraola durante todo el año ha estado jugando con un 4-2-3-1 o con un 4-5-1, bueno, según como se vea. Tendríamos en el doble pivote, por así decirlo, Óscar Valentín, que desde luego ha sido lo que comentaba, el corazón, el alma, esa máquina que hay en la sala de motores de creación del Rayo, que ha sido imprescindible. Su trabajo ha sido descomunal, en muchos partidos ha sido un trabajo oscuro que se agradecía. Y en el acompañante de Óscar Valentín ha habido muchos durante el año. Hemos tenido a Mario Suárez, hemos tenido a Trejo en ocasiones también retrasado, pero para mí el futbolista que debería de estar acompañando a Valentín ha sido Santi Comesaña, que ha hecho un final de temporada, la verdad es que bastante bueno. Pasaríamos a los extremos, que tendríamos a Isi por la banda derecha, extremo derecho, que desde luego ha sido el mejor jugador del Rayo, el MVP de esta temporada. 10 goles, me parece que 4 asistencias. Ha sido un jugador realmente decisorio y definitivo para muchas de las jornadas del equipo en su primera temporada completa realmente en el Rayo, porque hay que recordar que llegó en el mercado de invierno anterior, en el prepandémico. Tendríamos en el enganche a Óscar Trejo, que desde luego ha hecho un playoff absolutamente brutal. Las eliminatorias, tanto la de Leganés como la de Girona, han sido suyas. Ha sabido llevar el ritmo del partido, ha sabido llevar el tempo, ha sabido contemporizar, ha sabido cuándo se tenía que jugar y cuándo no. Y nos iríamos al extremo de izquierdo, que esa demarcación se la vamos a dar a Álvaro García, que se despide, me parece, con 6 goles este año, en el que ha sido el mejor año, la mejor temporada para el extremo en el Rayo. La verdad es que le ha costado arrancar, porque Álvaro lleva ya, me parece que esta será su 4ª temporada en el Rayo Vallecano. Llegó con esa vitola de ser el fichaje más caro en la historia del Rayo Vallecano, que se pagaron 5 millones de euros al Cádiz por él. Y sin embargo, pues bueno, ese fútbol que tú comentabas, Paco, tan vertical de Iraola, esa propuesta tan directa, le ha beneficiado muchísimo a su estilo de juego. Lo pasó muy mal con Gémez, porque el estilo de Gémez más elaborado, más de mascar la jugada, no le beneficiaba demasiado, y sin embargo pues esta temporada ha explotado. Vamos a ver si lo confirma el año que viene en Primera División. Y nos faltaría el delantero en el Rayo, que
como os he comentado antes, dado que ha estado tan flojo en esa demarcación, pues eso, los Ulloa, Casmi, Guerrero, Antoñín, personalmente yo le voy a dar el puesto a Bebé, que aunque no ha jugado siempre de falso 9, sí que lo ha hecho algún partido, ha destacado en algún partido, y recuerdo, y seguro que tú también, Paco, lo recordarás, una falta que le mete al Zaragoza, que mete un zambombazo a 140 kilómetros por hora, que fue de lo mejor, de los mejores goles de la temporada. Así que bueno, que un Bebé poniéndole de falso 9 quedaría, yo creo, un 11 ideal de Rayo Vallecano, creo que bastante potable. Bastante como para ganarle a cualquiera, ¿no, Sergio? Que es lo que decimos habitualmente. Un 11 espectacular. Sí, la verdad que buen 11. De acuerdo prácticamente con todas las posiciones, ¿no? Desde la portería con Dimitrievski, ¿no? Que ha sido el más regular, aunque Lucas Zidane pues, ha tenido también sus minutos de gloria, ¿no? Con esos paradones en el playoff. De la defensa que hablarte, ¿no? Catena, como bien ha indicado él, elegido por este medio, ¿no? Como uno de los mejores defensores de la temporada de la liga regular. Y sobre todo ahí con Advíncula por ese lateral derecho, ¿no? El izquierdo, como tú me has dicho, ¿no? Fran García, ¿no? Uno de los mejores de las revelaciones, ¿no? De esta campaña, el jugador así para el Real Madrid. Luego en el medio campo, no que decirte, ¿no? Los jugadores que has dicho. También, bueno, yo incluso pondría en ese medio campo ahí a Pozo, ¿no? Y luego, como él bien ha explicado, ¿no? Como bien ha explicado Nacho, el Rayo no es que tenga un 9 referencia, un 9 puro. Y entonces, claro, pues es difícil poner un delantero, ¿no? Porque es verdad que Bebé, ¿no? Desde que reapareció en octubre esa lesión, lo ha hecho formidable, ¿no? De hecho, Paco, tú le tienes mal recuerdo, ¿no? De esa remontada, como le ha dicho el Zaragoza. Y de Antoñín, que claro, aquí en Málaga se le tiene mucho cariño. Y también, Paco, tenemos un recuerdo de Antoñín, ¿no? Nos marcó un golito a cada uno. O sea que bueno, la verdad que en la delantera, malos recuerdos para los demás equipos, ¿no? Pero la verdad que muy buen 11 y la verdad que bastante sólido, así. Sí, yo, a ver, personalmente lo de Bebé, pues sí que no que tenga una espinita clavada, la verdad que es un jugador que engancha. O sea, aunque te marque un gol a ti en el último suspiro, a tu equipo, pero bueno, ya como decimos habitualmente en mi equipo, en esta ocasión es lo de menos, estamos para hablar del Rayo Vallecano, pero tanto Isi como Bebé, como a mí hay un jugador que me encanta ahí, que puede jugar donde quiera, puede jugar adelante, puede jugar de medio centro, que es Óscar Trejo. Sí. No sé realmente, no recuerdo el DNI de Óscar Trejo, pero como si tuviera así con 40 años y puede seguir jugando. O sea, porque maneja el partido en el momento que, lo hemos dicho, yo creo que es clave en Girona, en el último partido, en el momento que no hay que jugar, Óscar Trejo decide que no hay que jugar, o cuando hay que acelerar, Trejo decide que... O sea, y además, esa mala leche un poco de ese gen argentino, sudamericano, que en ocasiones viene bien, a veces juega malas pasadas, pero no es el caso. Él sabe controlarse muy bien. Se las tuvo tiesas ahí con Cristóforo realmente durante muchos momentos, pero a mí es un jugador que realmente yo sería casi de mis preferidos del Rayo Vallecano. Y es que, bueno, en la delantera hay veces que Bebé también me encanta, ya te lo comenté antes, pero bueno, que hay veces que cuando no tienes un 9 puro realmente, o no tienes un jugador de 15-20 goles, que sería lo ideal, pero ya sabemos que el gol está muy cotizado, pues hay veces que jugadores de segunda línea, pues el caso de Trejo, el caso de Isi, máximo goleador, el caso de Álvaro García, que sí que han llegado, a ver, yo creo que por goles y por capacidad realizadora y ofensiva, ninguno puede quejarse del Rayo Vallecano realmente. No recuerdo exactamente cuántos goles ha marcado y cuántos a favor y en contra, pero yo creo que ofensivamente el Rayo, cuando se ha puesto y ha estado bien, ha sido un auténtico vendaval este año en segunda. Nacho. Sí, me parece que debe de estar no mucho más allá de los 50 goles. Que, bueno, 52, 52. En 42 jornadas parece que no es mucho, pero sin embargo no es fácil asegurarse un gol por partido prácticamente de media. Sí que es verdad que no hemos visto un Rayo, por ejemplo, como un Español o un Mallorca capaz de firmarte 4 o 5 goles en varios partidos. Sobre todo, comentaba Sergio antes, equipos de la zona baja. Pues el Rayo se ha marchado de la temporada perdiendo los 2 partidos contra el Lugo, perdiendo contra el Albacete. Entonces, sí que es verdad que llega ese momento en el que te encuentras a un Sporting que te mete Yuca, te mete 20 goles, un RDT que te mete 25 y te pones a mirar a tu equipo y el que más tiene 8 y dices, bueno, algo está pasando aquí.
Pero bueno, también es esa manera de entender el fútbol en el que no solo los delanteros son los que tienen que hacer el gol, eso implica a muchos más jugadores que tienen que estar mucho más activos durante todo el partido, sobre todo llegando desde la segunda línea, y ahí hemos tenido pues a Isi, a Bebé, a Álvaro García, a Trejo. Todos ellos se van por encima de los 5 goles esta temporada, que para jugadores que juegan en banda o de enganche, pues no suelen ser cifras muy habituales. Y bueno, en este caso, pues Iraola ha sabido sacarles el jugo. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, por no alargarnos, no irnos a alargarnos mucho, como solemos decir, no sé cómo vamos de tiempo, Sergio, pero bueno, Perfecto, perfecto. vale, De todas formas, vamos a ir. escuchando a Nacho lo podemos alargar todo lo que queramos, ¿eh? Porque... Sí, realmente sí, porque, pero bueno, ahora cuando vayamos con la previsión, aunque yo soy un poco idealista, yo suelo, cuando las cosas van bien, como se suele decir, cuando va bien, tampoco lo toques mucho. Yo creo que esta plantilla del Rayo Vallecano podría pelear en primera división, no te digo con la parte alta, pero bueno, a muchos equipos yo creo que le puede dar guerra la temporada que viene. Vamos a ver, creo que el caso de Fran García, no sé si se ha hecho ya pagar una cláusula que tenía de la cesión del Real Madrid, pero bueno, eso ya si quieres ahora lo analizamos. Pero ¿cuál puede ser, al margen de los movimientos que haya en verano y de la posible o no continuidad de Iraola? Que yo todo lo que no sea la continuidad de Iraola para mí sería una sorpresa realmente, pero bueno, ya los dirigentes del Rayo sabrán. ¿Qué es lo que puede suceder en este Rayo 21-22? Que aún queda un mes y medio, mitad de agosto, sí, más o menos. ¿Cuál es tu previsión? ¿O ya no lo que piensas, sino lo que quieres que suceda en el Rayo de la temporada que viene? Pues Paco, te voy a mezclar un poco lo que pienso, lo que creo y lo que sé. A día de hoy, creo que más que ir a Ola, que no siga en el primer equipo, más que una sorpresa, creo que sería un error, porque se lo ha merecido, se ha merecido poder debutar en primera división. Sí que es cierto que hay un gran hándicap, que es él quería un delantero en el mercado de invierno, un delantero goleador, no se lo trajeron, le trajeron a un delantero, pero no goleador, y por ahí ha tenido cierto reconcome todo el cuerpo técnico. Depende de que el Rayo le garantice esos fichajes que él propuso y que no se los trajeron, depende de su continuidad. Has comentado el tema de Fran García, lo dimos en exclusiva en Pasión por el Rayo Vallecano va a ejercer la compra, va a pagar esos 2,5 millones de euros al Real Madrid por esa opción de compra, lo cual, como comentaba alguno de nuestros compañeros que siguen la información Rayo, no garantiza que el jugador vaya a seguir en primera división, perdón. Tú puedes tener los derechos del futbolista, en este caso el Rayo se garantiza comprar el 50%, pero después tienes que convencer al jugador con un buen proyecto, aunque también a ciencia cierta creo que sé que el futbolista quiere por lo menos debutar en el equipo que le ha dado la oportunidad de poder jugar en primera división, más allá de que quizá la próxima temporada o la siguiente, dada su proyección, yo personalmente le veo posibilidades de que discuta pues ese lateral izquierdo en el equipo madridista. Más allá de todo esto, tenemos una plantilla que tiene muchos contratos largos, hay muchos futbolistas que se van a 2024, hay muchos futbolistas que se van a 2023, tenemos a Bebé que le van a renovar, terminaba contrato este 30 de junio, faltan los últimos flecos, pero se le va a renovar 4 años. Y además de todos esos jugadores, hay muy pocos futbolistas que terminaban contrato y que se van. Sí que Antoñín regresa a Granada porque era una cesión. Iván Martos parece ser que no se va a ejercer la compra porque no era obligatoria viniendo de Almería. Tenemos a Emi Velázquez que tampoco está seguro que se le vaya a ofrecer la renovación, pero de momento está todo muy parado y hay muy pocos jugadores de los que no se sepa qué va a pasar. Está el caso Advíncula, que ya lo hemos comentado, el jugador parece ser que se quiere marchar a Boca Juniors, el Rayo de momento se cierra en banda y dice que si Boca quiere al futbolista antes tendrá que pasar por caja, y es que prácticamente tienes casi todas las posiciones del terreno de juego cubiertas. ¿Qué te falta para la primera división del Rayo? El delantero, un delantero goleador. El Rayo va a tener que ir al mercado, va a tener que pagar. Y hace un par de años yo lo comenté entre mi círculo de conocidos del Rayo Vallecano y parecía que era una locura decir
pues pagamos 20 millones por Raúl de Tomás en su momento, pero yo creo que es un futbolista que fácilmente te va a garantizar muchísimos goles y que por ese precio pocos jugadores vas a encontrar con esa definición de cara a gol. Parece poco probable que vaya a venir al Rayo Vallecano, sobre todo porque su sueldo, su salario es muy alto, pero ahí tiene el Rayo Vallecano la clave si quiere permanecer en esa primera división de manera sufrida. Va a ser una temporada seguramente muy sufrida. Va a depender, creo yo, también bastante de si el público al final puede acceder a los estadios o no. Parece ser que el gobierno ha quitado ya las restricciones. Se va a poder acceder usando mascarilla en los estadios, pero se va a poder acceder, por lo cual el ambiente en Vallecas va a volver a ser el que era y eso al equipo le va a beneficiar. Y después pues hay algunas posiciones que habrá que reforzar, que habrá que mejorar. Tú comentabas el tema de Óscar Trejo, 33 años tiene ya el futbolista argentino, que yo creo que está perfectamente para otra temporada en Primera División, o las que él quiera, porque jugando a lo que él quiere, a ese tango argentino que él baila, puede jugar todo el tiempo que él quiera. Pero claro, hay que rodearle de buenos jugadores, de buenos futbolistas. En el centro del campo hay que rodearle para que tenga buena conexión, para que pueda distribuir bien el balón, y yo creo que esas son las posiciones más claras que les falta al Rayo Vallecano. ¿Que va a sufrir el Rayo? ¿Que le va a costar permanecer en Primera División? Eso desde luego, y prácticamente es algo que no está garantizado a ningún equipo. Si uno echa un vistazo a los equipos que juegan ahora mismo en Segunda División, es que hace 15 años era prácticamente la clasificación de Primera División, porque tenemos en Segunda al Málaga, al Granada, al Zaragoza. Hay muchísimos equipos que antes estaban históricos de Primera División que están en Segunda, y el Rayo, pues si quiere permanecer en el año que viene en Primera División, va a tener que hacer un esfuerzo, sobre todo de cara a gol, y también ese esfuerzo que te comentaba Paco y comentaba Sergio en el banquillo. Yo creo que Iraola lo merece, sabe lo que necesita este equipo, y yo creo que merece la oportunidad de debutar en Primera División. Yo creo que, a ver, no puedo estar más de acuerdo contigo. Normalmente yo suelo ser de la opinión de que cuando un entrenador consigue un ascenso, lo lógico y lo normal es que debute con ese equipo en la siguiente categoría superior, ya sea de Segunda División B o, bueno, ahora que se va a llamar Primera Federación, los que ascienden la temporada que viene a Segunda, como se asciende de Segunda a Primera, pues señal de que tienes un equipo realmente prácticamente hecho, al margen de algún pequeño retoque, como tú bien dices. Y es que si no, darle el premio a otro entrenador de entrenar a Primera, cuando el artífice de todo esto, entre otros los jugadores, evidentemente también, uno de los mayores artífices es Iraola con su cuerpo técnico, me parecería algo descabellado. Pero bueno, cosas peores han visto. Realmente, para el bien del Rayo Vallecano, un equipo al que tengo mucha estima, pues no deseo que esto suceda. Y lo que tú dices, pues mira, es que el gol pues se cotiza alto. Bueno, el caso del Raúl de Tomás, que aún bajando a Segunda División, por ejemplo, se mantuvo en el Español, o caso de, bueno, el Mallorca también mantuvo prácticamente toda la plantilla, Leganés también cuando bajó a Segunda. Entonces, una vez en Primera División, lo más complicado de conseguir realmente va a ser eso, y seguramente hay que ir al mercado y pagar, y luego pues 2 o 3 o 4 posiciones, pero bueno, tampoco yo creo que vaya a tener mayor problema en confeccionar una plantilla realmente competitiva. ¿Qué te parece, Sergio? Para ir prácticamente, dame tu opinión un poco sobre el futuro, que ya nos la ha dado también Nacho, y ya cuando eso casi vamos a ir cerrando para no alargarnos mucho. Sí, nada, brevemente añadir que estoy de acuerdo con Nacho, ¿no? Yo creo que Iraola se lo ha merecido. No solo en el Rayo Vallecano, sino lo visto también en el Mirandés, ¿no? Se ha visto que un técnico que a donde llega arrasa, ¿no? Como quien dice. Y espero que no se dé otro caso similar al de Pacheta el año pasado, ¿no? Con el Elche, que vimos que se metió en el playoff también en una última jornada, lo ascendió, después de una temporada altibajo, consiguió enderezar el rumbo, lo subió a Primera, y lo que es la vida, ¿no? El Elche está en Primera y él ahora con el Valladolid, en este caso en Segunda División, ¿no? Pues esperemos que no le pase lo mismo a Iraola y que pueda tener esa oportunidad de jugar en Primera, ¿no? Con el Rayo, bueno, de jugar, ¿no? De entrenar en este caso, porque yo también tengo muchas ganas de ver al Rayo. Yo solo he visto al Rayo en Primera por medio de Paco, ¿no? Como ya bien sabemos. Y claro, me gustaría verlo con otro entrenador, ¿no? En este caso con Iraola. A mí personalmente me gustaría ver su estilo plasmado en Primera. Y sobre todo también, pues, que el inicio de temporada es muy importante, ¿no? Porque
realmente segunda es una liga más larga, ¿no? Tiene muchas más jornadas, pues no tiene parón internacionales, y ya vimos el Huesca como lo ha pagado, ¿no? Empezó la liga, no ganó ni un partido en las 10 primeras jornadas, y eso lo ha lastrado todo el año, ¿no? Entonces es una liga muy difícil y en donde tienes que tener el pulso bien alto desde el principio, ¿no? Y por supuesto que contar con el entrenador que te ha ascendido, pues es una pieza clave porque ya conoce el club, ¿no? También, de hecho, hace pocos días se oficializó también la renovación de Juan Carlos Carcedo, del Ibiza, que ha ascendido al club de la isla y ha seguido con él, ¿no? Pues un poco esa continuidad también deberían de seguir el Rayo, ¿no? Así que totalmente de acuerdo con lo que habías dicho, Nacho, y totalmente de acuerdo contigo también, Paco. Pues bueno, yo creo que nos queda poco más que desearle toda la suerte del mundo y bueno, lamentar que nos abandone de Gol de Plata porque ya no esté en segunda división el Rayo Vallecano. Realmente nos alegramos de que sea por eso, desde luego. Y bueno, yo personalmente lo voy a seguir, evidentemente en su andadura en primera división. Y bueno, más que nada, pues agradecerte a ti, Nacho, por parte del medio también de Pasión por el Rayo, a los cuales a ti personalmente que te tengo delante y a tus compañeros, pues aprovecho y mando un saludo. Nos vamos siguiendo también, evidentemente. He escuchado algún fragmento de alguna retransmisión vuestra en directo y la verdad que me ha gustado mucho esa pasión que le ponéis. Sobre todo, claro, es que eran momentos importantes del ascenso y eso lo vivisteis lógicamente ahí con la emoción a flor de piel. Y eso, como te decía, pues muchas gracias por este ratito de fútbol, que más que debatir o hablar, pues yo creo que mi afán es estar haciendo un poco amigos por todas partes de la geografía española. Yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. Y ya sabes que no porque el Rayo descienda, evidentemente, que no lo deseamos, pero que aquí en Gol de Plata tienes tu casa y tienes, pues, por parte de Miro, aunque no esté, y por parte de Sergio y por parte mía, pues tienes tres amigos más, Nacho. Vosotros y Pasión por el Rayo en general. Muchísimas gracias, Paco. Como dicen en aquel momento, volveremos, aunque eso no sea demasiado positivo para nosotros, pero es la categoría normal y habitual para el Rayo Vallecano, que en sus 97 años de historia solo ha jugado 18 años en primera división. Nuestra casa es la segunda división. Este año lo vamos a disfrutar a tope. Era una alegría que necesitaba Vallecas después de todo lo que ha pasado durante todo este año. Y para mí ha sido un placer estar compartiendo este tiempo con vosotros. Encantado de estar aquí con vosotros, chicos. Sí, igualmente, y aquí tienes tu casa en segunda división, aunque esperemos que tu casa sea primera división, ¿no? Pero bueno, que aquí nos tienes para lo que sea y aquí tienes tu casa, por supuesto. Muchas gracias. Que pasen muchos años hasta que esta vuelva a ser la casa del Rayo, que será una muy buena señal. Mucha suerte para el equipo vallecano en esta 2021-2022. A ver si se la podemos insuflar desde aquí. Ojalá que así sea, Paco. Muchas gracias. Ahí corta, Sergio.